En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo se hace un ritual de corderito manso. A ver, quiero explicar aquí que lo que yo intento transmitir y lo que yo intento decir es magia blanca, todo. ¿En qué consiste la magia blanca? La magia blanca se usa pues para quitar el mal, un mal tanto nuestro como a otras personas, como también para ayudar a conseguir un propósito, ya sea nuestro o de otra persona. Pero en ningún momento se usa la magia blanca para hacerle daño a nadie, ¿vale? Entonces, este ritual puede llevar a confusión, puede llevar a equívoco, porque al tener esencias o perfume de corderito manso, ya automáticamente pensamos que lo que queremos es amansar a una persona, que esté bajo nuestros dominios, que haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Para empezar, si eso lo hacéis a la pareja, qué pena tener a una pareja que no tenga personalidad. Entonces eso, dejarlo para la magia negra, y quien la quiera usar, oye, yo la respeto. Pero en este caso, el ritual de corderito manso es para ayudar a una persona, o a nuestra pareja, o a algún familiar, o a algún amigo que tenga problemas y que esté siempre histérico, que esté tenso, que esté agresivo. Entonces es para amansar, para calmar, ¿vale? Quiero que quede esto muy claro, que no es para dominar a nadie y que esa persona poderla manejar a nuestro antojo. Bueno, perdonad la bronca, pero quiero que quede claro. Vamos a necesitar un pimiento rojo, da igual el tamaño, ¿vale? Lo importante es que sea rojo, azúcar, una vela roja, un papel, en este caso yo tengo un papel blanco, si es pergamino, mucho mejor, lápiz negro y perfume o esencia de corderito manso. Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. Cortamos la parte de arriba del pimiento, ¿vale? Las semillas las vamos a dejar ahí dentro, pero las hacemos hueco, que quede más o menos así. Y ahora en el papel escribimos 3 veces el nombre de la persona a la que queremos calmar, queremos relajar, queremos quitarle esa agresividad. En definitiva, queremos ayudar, ¿vale? 3 veces el nombre de la persona. Y el papel lo escribimos en horizontal, que quede en horizontal, mejor que en vertical, en horizontal. Y el papel lo doblamos 1, 2 y 3 veces. Metemos el papel dentro del pimiento y ponemos 3 cucharadas de azúcar, mientras pensamos y sentimos eso, la petición que estamos haciendo a fulanito de tal o a fulanita de tal. Queremos relajar, queremos calmar, queremos ayudarle, ¿vale? Luego tenemos que poner también 3 cucharadas de perfume o esencia de corderito manso. También vamos diciendo lo mismo, que lo que queremos es ayudar a esa persona a que su juicio esté más tranquilo, esté más relajado. Y una vez que ya tenemos dentro el papel, el azúcar y el perfume o la esencia del corderito manso, le ponemos la parte de arriba como si fuera un sombrerito y lo envolvemos en papel de aluminio. Bueno, y esto así va al congelador. Y lo dejamos ahí en el congelador, pues bueno, todo el tiempo que haga falta. Si por cualquier motivo tuviésemos que descongelar porque se va la luz o pasara cualquier otra cosa, pues bueno, todo esto se tira a la basura y si hiciera falta se vuelve a hacer de nuevo. Que no hace falta porque esa persona ya está más tranquila, ya está más calmada, ya no tiene tanta ira, pues entonces no hay que volverlo a repetir y ya está. Pero bueno, una vez que esto está en el congelador, tenemos que coger una vela roja, escribir el nombre de la persona desde la base hacia la mecha, porque lo que queremos es quitarle esa ira, ¿no? Entonces escribimos desde la base hacia la mecha. Yo voy a poner por aquí un enlace de cómo hay que consagrar las velas para que veáis cómo se hace, y prenderlas con cerilla de madera. La vela hay que dejarla que se consuma por completo.
La vela hay que dejarla que se consuma por completo. Si por cualquier motivo la vela se apagase antes de terminar de consumirse por completo, nos está indicando de que hay otro impedimento que no le permite a la vela, no le permite al ritual conseguir el propósito que queremos. Ya si se consume por completo, pues ya está, se queda esto congelado y no hace falta nada más. Este ritual hay que hacerlo siempre que la luna esté menguando, es decir, desde que la luna es luna llena hasta que es luna nueva, en todo ese tiempo, todo ese plazo de tiempo se puede hacer este ritual. Pues nada, yo espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Un beso.